Bienvenidos amigos, soy Verónica Hernández y estamos en el programa de 15 preguntas con Verónica para el fanpage de escritores peruanos, bestseller e internacionales. Tengo el placer de presentarles a un fantástico investigador, escritor, un orgullo peruano. Es un placer para mí tener a Zenón Gallegos, autor de los geoglifos de Nazca, el cual estoy totalmente agradecida de que esté en este programa. Bienvenido, Zenón. Muchas gracias. En primer lugar, extiendo desde esta tierra calurosa de Nazca, donde vivieron muchos sabios que plasmaron los geoglifos de Nazca, un saludo especial, un abrazo para todos tus espectadores de esta entrevista y también para el mundo, porque seguramente muchos nos van a escuchar las versiones, tanto preguntas como respuestas. Excelente, excelente, Zenón. Vamos a empezar entonces. Zenón, cuéntanos, ¿desde cuándo escribes? Bueno, la faceta de escribir fue por motivación de una profesora de primaria que siempre nos decía, escriban en prosa y verso. Yo no lo entendía, pero cuando ya estaba en secundaria, a los 14 años, tuve la oportunidad de conocer a un amigo también escritor y con él empezamos a coordinar para escribir. ¿Qué te ha motivado a escribir, Zenón? Bueno, como le decía, la motivación fue por esa profesora de primaria que nos decía casi diario y haberme enamorado de una chica. Y cuando llego a Nazca, lo que encuentro es un fascinante expresión de los nazcas, la cerámica, los tejidos. Entonces, fue un reto investigarlo, además reforzado por las indicaciones de los profesores de Bellas Artes, que nos decían, tienen que investigar a los geoglifos de Nazca. Es por esa razón, entonces, que empieza. En una oportunidad, cuando ya regreso de Italia, en 1984, un aviador, un piloto de Aerocóndor, viene a ver una ilustración que hice en un restaurante. Al verme dijo, ¿quisieras sobrevolar los geoglifos? Entonces yo le dije, bueno, encantadísimo, si hay posibilidades. Me dijo, ¿vienes mañana a las 8? Y se fue. Entonces dormí pensando en los geoglifos. Antes de las 8 estaba en el aeropuerto y sube, me dijo, así de fácil. Los turistas necesitan una explicación mucho más profunda. Entonces voy a escribir 2 páginas y le voy a entregar a los turistas. Pero las 2 páginas fue muy pequeño y por esa razón entonces opto ya en ampliar esos conceptos que ya tenía más o menos pensado, investigado, porque había recorrido la Pampa en varias oportunidades. Entonces sale el libro. Animo a explicar ya los procedimientos artísticos, técnicos y científicos, el por qué, cómo lo hicieron los geoglifos de Nazca. Por eso que subo a Amazon, geoglifos de Nazca para el mundo. Zenón, ¿cuál es tu trayectoria como escritor? Vengo al Tecnológico de Nazca como profesor, previo concurso también. Se presentan algunos concursos de pintura, cerámica, y siempre fui ganador. En el 2014 me invitan a un concurso de cuentos sobre el agua y fui ganador con el cuento El agua del mar para las lluvias andinas. Me ha llevado a seguir consiguiendo éxitos. Por ejemplo, este año he ganado el concurso de cerámica que ha sido vendida en Estados Unidos.
He logrado terminar mis estudios de maestría. Ya soy magíster en estos momentos, pero ya soy también profesor cesado. Felicidades. Con muchos éxitos, con muchas conferencias en diferentes naciones como Venezuela, Italia, Bolivia y algunas universidades de Perú. Y entonces yo estoy a tiempo completo dedicado a producir lo que es cultura. A entender mejor, a seguir investigando. Siempre estoy yendo a la pampa a recoger esas evidencias que están permanentemente, porque el investigador lo que quiere es algo escrito. En la pampa están las evidencias latentes de lo que los sabios Nazca ejecutaron, porque tenían un espacio favorable, tenían un espacio en donde existe arcillas, existe pigmentos de colores, existe una serie de materiales que ellos utilizaron para poder resolver sus necesidades prioritarias y atender de esa manera cada una de las necesidades cotidianas. Zenón, en tu libro tú hablas de los geoglifos de Nazca. ¿Por qué no fue otro tema? ¿Por qué fue para ti tan importante los geoglifos de Nazca? ¿Qué tienen los geoglifos de Nazca que tú dijiste aquí, este tema es? ¿Qué pasó? Bueno, cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, los profesores nos hablaban de los geoglifos, pero lo decían así porque se mencionaba simplemente. Entonces, ustedes como conocen lo que es simbología, vayan y estudien en los geoglifos de Nazca. Y se da el caso que, estando en Lima, vengo a concursar a trabajar al Tecnológico de Nazca, que en ese tiempo era ESEP, el año 80. Entonces, estaba en el lugar de los hechos y trataba de averiguar sobre los geoglifos, porque la historia es una ciencia y como tal tiene que explicar los sucesos prehistóricos y también históricos. Entonces, si nosotros sabemos cuándo lo hicieron, 330 años antes de Cristo, ¿para qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Entonces deja de ser enigma. Pero es un reto para mí que yo les digo, sí se sabe. ¿Por qué? Porque yo soy quechua hablante, yo soy andino, conozco de la cosmovisión andina, cómo se hacen los caminos, solamente colocando hitos, cómo se hacen los diseños, paso a paso aprendiendo. Por eso menciono desde petroglifos hasta geoglifos, porque no se puede hablar solamente de geoglifos sin tener los conocimientos respectivos sobre los antecedentes a los geoglifos. Entonces estamos frente a una civilización que aprendió no solamente a dibujar o a hacer arte, sino manejar tecnologías nativas y también a conocer la ciencia nativa. Y aquí le puedo mostrar cómo ellos graficaron triángulos equiláteros perfectamente. ¿Y eso cómo se llama? Geometría. Exacto. Igual acá. Excelente. Ajá. Entonces, además, los caminos que hacían, fíjese, gradas y también caminos que se insertan entre los pueblos. Los ríos y los cerros perfectamente graficados. ¿Y eso cómo se llama? Matemática. Mediciones exactas, porque entendían entonces eso es ciencia. Además, los nazcas supieron codificar el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Ellos se dieron cuenta de que el sol, después de caer dentro de poco, el 21 de diciembre, va a caer el 21 de junio después de 6 meses. Y va a volver después de 6 meses a marcar en diciembre. Y así ellos conocían en qué tiempo
estaban actuando. Exactamente, ¿a qué le llamas geoglifos? ¿Por qué se le llama geoglifos? Sí, bueno, el término líneas no concuerda con la nominación, porque los sabios de Nazca no tenían pues ideas equivocadas. Entonces, ¿a qué podían haber ido a la Pampa y hacer líneas? Lo que son esos geoglifos son caminos que se interconectan con Cahuachi y la Pampa y otros lugares. Para llegar a una figura tienen un camino específico. Por lo tanto, entonces, el término geoglifo es lo más correcto. ¿Qué quiere decir geoglifo? Geo es tierra. Glifo es diseño o dibujo. Entonces se trata de diseños graficados en el suelo. La superficie está cubierta de tiestos o guijarrones oscuras, pero en la parte subsiguiente se encuentra un material arenoso mezclado con un poco de arcilla y que tiene otra coloración. Entonces ellos lograron diferenciar ese contraste y por esa razón plasman los geoglifos. Estos geoglifos no se borran. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido en todos estos años y estos geoglifos están intactos? Ellos, por supuesto, estaban dotados de inteligencia como nosotros. Entonces, se daban cuenta que en el espacio geográfico de la Pampa no hay precipitaciones notables. O sea, no hay lluvias torrenciales. Si hubiera solamente en 2 horas, borraría todo. Entonces ellos se dieron cuenta de que la zona es completamente desértica y el terreno permanece sin muchos cambios. Solamente los movimientos telúricos han movilizado ciertas piedrecillas y que se han movido pues 1 milímetro en cada terremoto. Y es por eso que María Reich lo barría con una escoba. Entonces, si ellos no se hubieran dado cuenta que la zona es completamente seca, no lo hubieran hecho los geoglifos. Y si ellos se daban cuenta que llovía, tampoco lo hubieran hecho. Los que llegan a Nazca dicen, pero ¿por qué no se borra? Porque esto es algo especial hecho por seres supremos. No, simplemente los nazcas escogieron los lugares no vulnerables y allí plasmaron estos geoglifos que es atracción mundial. Y que algunos de los geoglifos están al frente de unos miradores, al frente de unos cerros. Desde allí ellos podían observar tanto las ceremonias coreográficas y los rituales que realizaban. Y por esa razón entonces están las plataformas o lugares donde dejaban las ofrendas para el sol, ofrendas para la Pachamama o Dios Tierra, que ellos reconocían porque les daba bienestares. Zenón, en estos geoglifos podemos ver diferentes imágenes. ¿Qué representan esos geoglifos? ¿Qué es lo que muestran esos geoglifos? Hay diferentes formas. ¿Podrías explicarnos en qué consisten estas figuras y por qué hicieron estas figuras, los Nazca? Bien, ellos, como cualquier artista, todo lo que veían en su alrededor los han plasmado. En el caso del cóndor, por ejemplo, lo plasmaron porque el cóndor es el espíritu vivo de los cerros, de la Pachamama. Entonces, ellos tenían un respeto único, lo consideraron sagrado y por eso los plasmaron.
En el caso del colibrí, los plasmaron porque es una ave que está también dentro del contexto geográfico de Nazca, principalmente unido a las flores y que son los que animan la reproducción de las plantas. Entonces, por esa razón, ellos plasmaron los geoglifos. El mono, ¿por qué lo plasmaron? Porque el mono era la diversión para ellos. El mono es traído a través del trueque y que para muchos es simplemente una idealización, y no es así. Se han encontrado monos en las huacas disecadas, y por esa razón entonces es evidente que en Nazca existieron los monos como cohabitantes de las personas. Los camélides, ni qué decir, pues los camélides ellos conocieron muy bien, y Porque por esa razón plasman. También hay pelícano. También hay pelícano. Claro, el pelícano es parte de su trabajo cotidiano como pescadores. Ajá. Entonces, los plasmaron también en la pampa. Además, plasmaron las orcas. ¿Las orcas por qué? Porque cuando ellos iban al mar a pescar, porque se abastecían del mar, porque está cerca de acá a 60 kilómetros, entonces ellos se dieron cuenta que la orca es muy peligrosa, es asesina, y por eso que aparece con una cabeza trofeo en la mano, y es una representación pues que nos da a entender de que la orca era un peligro y que ellos no podían confiarse, y de esa manera entonces ellos van a tener que plasmar como un mensaje para cada persona que llegaba al mar. También veo que hay lechuza, hay loro. Entonces, Zenón, no puede decirse, no podría decirse, como muchos por ahí han dicho, de que tiene que ver con los extraterrestres, porque estas representaciones, estas ilustraciones son de animales de nuestro país. Los nazcas estaban representando algo que ellos veían continuamente. Entonces, esto no tiene nada de extraterrestre, esto es ancestral, es parte de nuestra historia, parte de lo que los nazcas han hecho. Así es. Me parece súper interesante. En el caso de la lechuza, tuve que ir a buscar a la lechuza, y la lechuza sale más o menos a las 6 de la tarde a buscar sus alimentos, porque en el día duerme, y cuando uno ve a la lechuza volar a esa hora, solo ves una silueta, y los nazcas exactamente plasmaron su silueta, y no se equivocaron en ese sentido, y porque la lechuza cuando hace una bulla exagerada, es una predicción, es un indicio de que va a suceder algo inesperado. Así es. También veo acá la iguana, la lagartija, que lo has representado también. Veo que también está, bueno, la orca, me parece súper interesante, y también veo acá que la ballena, has puesto la ballena, está el pez, el perro de 50 metros, la libélula. Estos son seres vivos que ellos han tenido enfrente, que los han conocido. Entonces, este no es nada no pertenece a nada de extraterrestres. Esto es peruano, netamente peruano, es parte de nuestros antepasados y el trabajo que ha hecho la cultura nazca. Me parece excelente que tú lo aclares, porque muchas personas no lo saben y otras personas no han investigado y creen que es algo extraterrestre. Yo me parece que vi un documental en donde le atribuían a los extraterrestres geoglifos de Nazca. ¿Cuáles dirías tú que son las características más importantes de los geoglifos de Nazca?
Las características es que tienen una dimensión en escala gigantesca, porque los nazcas, después de haber ejercitado diferentes diseños en tejidos y en cerámicas, querían plasmar algo más que podría eternizar su presencia en esta tierra. Entonces hicieron cerámicas hasta 1,5 metros, pero además de eso ya no se podía, tampoco en los tejidos. Pero estaba la pampa, un recurso muy extenso y plano. Entonces se animan a plasmar los geoglifos. Después, lógicamente, de haber ejercitado el dominio del diseño, el dominio del arte, el dominio de la técnica, como ellos podían haber removido la tierra y especificar la forma de cada geoglifo. Además, ellos necesitaban en dónde hacer sus rituales, dar cuenta y ofrendas a sus dioses como la Mamapacha. Y entonces encuentran un lugar especial, un lugar fascinante como es la Pampa, y allí van a plasmar los diferentes espacios, tanto plazoletas como los elementos coreográficos para realizar sus fiestas trascendentales. Sí, no. Además, en la Pampa ellos lograron codificar el tiempo por el movimiento que realiza el Sol en la medida que transcurre todo el año. Y por esa razón, entonces, tiene una característica astronómica. Sí, no. Tú hablas de los caminos. Estos caminos, ¿qué cantidad de kilómetros podía tener como máximo y también de ancho? ¿De cuánto metraje o kilometraje estamos hablando de largo y de ancho? El camino que parte de la ciudadela de Cahuachi, que es el centro donde vivían los sabios, tiene un ancho más o menos de 30 centímetros. No es muy ancho. Ah, ok. Y su extensión es 20 kilómetros. 20 kilómetros. Hay otros caminos que se prolongan desde la zona de Nazca hasta La Pampa, que son 80 kilómetros. Ya. Estos caminos suben a las colinas y bajan y no cambian de dirección. Entonces, deductivamente, los sabios Nazca pensaron que en un plano no se puede hacer caminos con curvas, sino caminos rectos. Entonces, eso hay que entenderlo porque ellos sabían perfectamente cómo iban a lograr esos caminos como especie de atajos y que caminando por esas sendas podían llegar a su destino rápidamente. Excelente. ¿Cómo lograste capitalizar los procesos de cómo hicieron sus ancestrales autores los geoglifos de Nazca? En primer lugar, como le decía, soy andino. Y como andino he visto no solamente la acción de las comunidades que mancomunados realizan caminos colocando hitos. Y también algunos trabajos siempre de forma mancomunada. En una oportunidad yo me fui a Changuillo en plan de investigación y llego a un pueblito que se llama San Juan. Y entonces pregunto allí, esos hitos que están en la Pampa, ¿quién los hizo? Entonces ellos me dijeron de que eso estaba siempre, eso es antiguo. Entonces
expresamente fui al lugar y allí están los hitos en una extensión de 800 metros. Entonces, comparado con lo que hacen en la zona andina y lo de Nazca, no tiene ninguna diferencia. Entonces, por deducción lógica, ellos hicieron colocando hitos. No hay otra sofisticada manipulación con elementos, como otros dicen. Otros dicen que han colocado estacas de guarango, pero cada estaca, ¿cuánto pesa? Pesa más de 5 kilos y ellos no eran tontos de cargar estacas a la pampa. Pero sí en la pampa hay piedras. Y por esa razón, entonces, allí están las evidencias. Para hacer las plazoletas igual, hacían las limitaciones y colocaban montón para poder hacer la limpieza en parihuelas. Entonces, la respuesta de una investigación está en la pampa. Tú sabes de cerámica porque también eres un artista, haces trabajos en cerámica, y una prueba más, una evidencia más de que estos geoglifos sí lo hicieron peruanos. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Efectivamente, mi fortaleza para poder escribir el libro es que desde el 68 estoy en ese plano de investigación. Y allí está plasmado el colibrí, está plasmado el chaucato, está plasmado la orca, todas las figuras que existen en la pampa, los personajes, incluso los personajes míticos, también está plasmado en la pampa y también en los tejidos. Entonces, comparativamente, no hay duda de que los autores son los sabios de la civilización Nazca. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es difundirlo en todas las esferas y darle su correspondiente reconocimiento, así como la UNESCO, que reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad a los geoglifos de Nazca, justamente porque los sabios de Nazca desarrollaron profundamente lo que es el arte, la técnica y la ciencia. Inclusive plasmaron personajes o figuras de carácter surrealista. Lo que ellos han hecho es más allá de la realidad para poder impresionar. Y no solamente representaron desde un solo ángulo, sino lo representaron desde diferentes ángulos y por eso se le llama polioculares. Y que el señor Picasso, al ver la cerámica Nazca que llevó Juan Larrea y que hoy es parte del Museo América de Madrid, que tenemos que recuperarlo, hace sus obras polioculares. Y cuando le preguntan al señor Picasso, ¿y usted por qué pinta desde diferentes ángulos? Él no dijo que vía los nazcas, sino vía las personas en movimiento. Y entonces es por esa razón que Picasso cambia su estilo. Y que por supuesto lo difunde a nivel de mundo. Los polioculares son mis pinturas de colibríes, también son polioculares, porque tengo suficientemente la visión de cómo ellos y por qué lo hacían. Entonces los nazcas eran unos artistas natos, pero además de artistas, utilizaban estas pampas donde han hecho varias cosas como lugares sagrados, ¿no? Para hacer rituales, honrar a sus dioses, porque era parte de su cultura en ese momento. Esto lo menciono nuevamente, Zenón, porque ningún peruano debe tener dudas al respecto. Todo peruano debe saber de que esto es parte de nuestra historia y que esto lo hicieron peruanos hace muchos años. Y debemos apreciar y valorar y también saber responder cuando alguien
menciona este tema, decir sí, esto es de mi patria, son de mis ancestros. Yo me siento muy orgullosa de mi país. Tú al escribir estos geoglifos de Nazca del mundo, para el mundo, te ha llevado a ser bestseller. ¿Qué ha significado para ti haber logrado ser bestseller a través de este libro, los geoglifos de Nazca para el mundo? Bueno, es el resultado de todo un esfuerzo, de toda una convicción, de toda una dedicación, de querer difundir no solamente en esta parte del mundo, sino en todo lo que se puede. Y hace años me hablaban de Amazon y fue muy oportuno que el maestro Francisco Navarro Lara nos convocara para poder participar y ser bestseller. Por eso, para mí es un logro muy importante el haber sido con el libro Geoglifos de Nazca para el mundo bestseller. Sí. El primer libro es este. Nanashka. Ya está agotado. Y el segundo libro, 2017, 1000 adivinanzas en quechua. Okay, una lindo. filosofía ancestral que desde los preincas practicaron nuestros ancestros para curarse, para relajarse, para animarse a hacer grandes obras. Y el tercer libro es, desde luego, Geoglifos de Nazca para el mundo. Zenón, ¿qué ha sido lo más complicado para ti cuando has escrito el libro Geoglifos de Nazca para el mundo? La plena voluntad de volver a la pampa, a revisar, a recoger mayor información y siempre pensando de que el libro quede para que mucha gente pueda deleitarse leyéndolo. Que no sea un libro frío, que no sea un libro simplemente que narra algunos aspectos históricos, sino que sea digerible, que sea didáctico para el estudiante de arqueología, de turismo, para el estudiante de antropología, de arquitectura, de arte. Y entonces volver a la pampa, cada vez novedosas referencias sobre cómo ellos hacían sus rituales. Si actualmente se quisiera hacer algo similar, ¿se podría hacer? Si los peruanos ahora dijeran, yo quiero replicar el colibrí, por ejemplo, ¿lo podrían hacer? ¿Sería fácil hacerlo o no? Cuando se hizo el concierto Canta Nazca, el músico Arturo Ruiz del Pozo me dijo que hiciera un colibrí cerca al concierto y lo hicimos. Y con los estudiantes de turismo hemos realizado la libélula, más o menos de 80 metros, y lo hicimos con la ayuda de todos ellos rápidamente. Definitivamente, con toda sinceridad, digo que sí se puede hacer. Hay una parte bien interesante en donde tú hablas del material de la tierra que hace contraste, ¿no? Hablas acerca del material oscuro de la tierra y también hablas de una capa crema que está. ¿Podrías ahondar un poquito más, por favor, en explicar estos dos tipos de material que se usan para hacer estos caminos? Bueno, en la Pampa es notorio de que hace millones de años las precipitaciones correspondientes hicieron que la Pampa exista. Y las siguientes precipitaciones lavaron esa parte y quedaron unos guijarros, o sea, piedrecillas oxidadas, porque esas piedras contienen hierro. Por lo tanto, cuando uno ve la pampa, lo ve un poco oscura.
Y entonces, al retirar estos guijarros que están en la superficie, aparece una coloración de color crema, que es arenilla mezclado con arcilla. Entonces, retirado los guijarros, hay un contraste notable. Es eso lo que explotaron los sabios nazca para poder graficar los geoglifos. Y en gran cantidad, desde luego. Y por eso es que se ve desde el aire, este contraste y las imágenes que se pueden ver desde la avioneta, es por este material, ¿verdad? La palabra Nazca procede de la palabra nanasja. Es una palabra quechua, y cuando ellos construyeron los acueductos, que algunos miden 1 kilómetro, abrieron una zanja para tocar napa freática y sacar el agua hasta la superficie. Trabajaron en épocas de calor, y la calor acá hace de oler. Entonces ellos se interjectaban diciendo, nanasham kaija. Este trabajo dolía, y por esa razón, entonces, queda la palabra como interjección. Y cuando llegan los españoles, en vez de decir nanasja, inicialmente dicen nasja. Ya, por eso. Después de nasja pasan a decir nazca. Ya. Y bueno, y así va derivándose las palabras y queda como nazca. ¿Piensas continuar con esta investigación, hacer otro libro referente a Nazca? ¿O cuál es tu siguiente proyecto literario, Zenón? Sí, es necesario hacer una investigación mucho más profunda sobre Nazca, sobre los geoglifos. Y seguramente va a salir un tercer libro. Yo invito a los investigadores a unirnos para esta investigación y formar también jóvenes investigadores para que puedan seguir. Yo tengo ya escrito otro libro que es Cómo escribir. Es un libro que tiene cerca de 100 páginas que indica cómo debe una persona escribir y también cómo hablarlo. Otro libro es Cómo pintar en 7 días, lo que a mí me enseñaron en 6 años, y mis investigaciones sobre pintura duró 20 años. Solamente en 7 días la persona que nunca agarraba un pincel lo puede hacer. Mis pinturas están trabajadas, por ejemplo, en armonía roja. Okay. Trabaja por armonía roja. Acá otra armonía roja. Acá los colibríes en armonía roja. Me encanta la armonía roja. Y eso es lo que no enseñan en las escuelas de arte. Sí, es cierto. Dicen pinta y te ponen modelos y te exigen a repetir o a copiar. No. Crear. Al estudiante hay que inducirle por la creatividad desde el inicio. ¿Qué aportes encontrarán entre las páginas de tu libro? Toda persona que lee tu libro, ¿qué aportes va a encontrar? Bueno, el resultado de la investigación de más de 50 años. La buena intención de haber tenido con la cultura. Mi pasión de dedicación. También las consideraciones justas de que los nazcas eran sabios. Sabían de arte, sabían de técnica y también sabían de ciencia. Entonces, no eran personas que simplemente poblaron esta parte, sino se dedicaron a producir arte. Se dedicaron a plasmar los geoglifos, y por lo tanto, entonces, el entendimiento de los que van a leer va a ser contundente. La UNESCO reconoce la calidad artística,
técnica y científica de los autores de los geoglifos. Por lo tanto, yo invoco y le recomiendo deleitarse con las páginas escritas por mi persona, porque son evidencias que cada lector puede verificarlo viajando a Nazca, y si hay la oportunidad, conversar conmigo y llevarlo a los lugares donde he transitado, donde he recogido esas evidencias. No, quisiera que me dijeras una frase que ha manejado o que ha servido de inspiración para ti en tu vida. Una frase. Trabajar, difundir la sabiduría de los nazcas. Trabajar, difundir la sabiduría de los nazcas. Zenón, ¿cómo te sientes de ser un descendiente de los nazcas? Bueno, es enaltecedor. Es algo especial. Y entonces, por esa razón, amo el arte que practicaron los nazcas. Esa técnica nativa que ellos aplicaron en diferentes formas y su criterio científico que ellos practicaron. Porque creo que soy un pre-inca más. Y eso enaltece, y eso es meritorio. Soy consciente que mi dedicación ha sido muy fuerte. Mis obras están repartidas en el mundo. Aquí están mis obras de cerámica. Oh, qué lindo. Qué precioso. Hay que seguir investigando en los campos, en el caso mío, en los campos que ya domino. Por ejemplo, la música con las antaras. Este es un pedido para el Cusco. Por favor, a ver, ponlo cerquita a la cámara para verlo. Un poquito más arriba. Ahí está. Oh, qué lindo. Qué lindo. Y tiene ahí dibujado, ¿verdad? Sí, los vencejos. Qué precioso. Simboliza el agua. Zenón, estoy agradecida de esta entrevista grandemente. Quisiera que en este momento les dijeras a los lectores algo como mensaje final, también dónde te pueden encontrar. Bueno, como maestro, les invoco que aquí en mi taller estoy esperando a los jóvenes, a los niños y a las personas que tienen interés, no solamente en conocer mis obras, sino en la investigación. Mi teléfono es 956-6303-63. 956-6303-63. Y mi correo es zengara30, con Z, zengara30, @hotmail.com. Excelente. Estoy a la orden para las personas que quieran compartir o asimilar mis conocimientos, porque llevarse los conocimientos hacia más allá creo que no tiene sentido ni es justo. Por lo tanto, entonces, invocarles que tenemos que producir, tenemos que investigar y hacer conocer la grandeza de nuestra patria, la grandeza de nuestros sabios ancestros, los nazcas. Así es, Zenón. Estoy agradecida por esta entrevista. Muchísimas gracias.